Viva Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Última audición de enero. Hoy es lunes 31 de enero de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Tenemos que empezar felicitando a los leoneses. Nadie apostaba por ellos después de siempre empezar abajo y siempre se lograban recuperar también. De la mano de Sandor Guido, tercer campeonato en la profesional. Y a ver, los Leones del Pomares lo desecharon, va de manager del San Fernando. Sandor ha sido una superestrella en este país como jugador y ahora como manager. Pero qué desastre, hicieron el verdadero desastre ayer en la taquilla, qué barbaridad. Además, se salen con unas excusas de lo más balurde. La taquilla la maneja una empresa y el estadio lo administra otra empresa, la del Boer. El resultado es que fue un desastre, hermano, que se les dañó el sistema, que no podían imprimir. Después con un cartoncito comenzaron a dar, qué barbaridad, qué vergüenza, qué vergüenza. Después que tenían esos problemas, tipo 2, 3 de la tarde, hubieran dejado gratis la entrada a todo el mundo. Y ya está. Ahí hay que pasar factura. Es un desastre, man, un desastre. Espérame, que creo que por aquí está el nombre de esa empresa. Empresa Deportiva Boer es la subcontratada. La tiquetera subcontratada. Así que ellos son los responsables. Qué desastre. Pero muchas cosas impresionantes de ese partido ayer. Les quiero presentar este video cortito. Es el video donde está la multitud cantando el corrido de Tino López Guerra, el grito de guerra de los leoneses. Pues hácelo, please. Espérame, vamos. Yo lo voy a buscar aquí. Es que se me olvidó pasarlo a controles para que puedan oírlo también en la radio. Aquí está. Entonces, bueno, la banda entró, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los chicheros entraron con todo el fierro, ¿verdad? Manejados por los chavalos ahí, la barra brava. Y luego el grito ahí, el Viva León jodido por todo el estadio. Salvajada. Ponelo, please. Me recordó otros eventos deportivos de otras partes del mundo, ¿verdad? Así que felicidades a los leoneses. Ayer celebraron, bueno, hasta esta madrugada pasaron celebrando, fueron a la iglesia de la Merced, pero cuando iba pasando por Nagarote, por La Paz Centro, por Izapa, por todos esos lados, por la salida de la Salina, por todos lados, mano. Cada chimbo gente ahí, mano, celebrando su campeonato. Felicidades, son las 6:40. Felicito también a una enorme compañera y a otro gran compañero que estuvieron cumpliendo el viernes 55 años de casado. ¡Qué barbaridad! 55 años amarrados, y ahí están. Luz Danelia Talavera
y Víctor García Corrales, somoteños. Felicidades, compañera Ludanelia y compañero Víctor García, 55 años de casado, el 28 de enero los cumplieron, no el viernes, a ver, ¿cuándo fue 28? Sí, el viernes, ¿no? Correcto, estoy en lo correcto. Y también queremos felicitar al padre Antonio Castro, que creo que ayer fue, que estaba celebrando el padre Toñito 51 años de vida sacerdotal, entregada al prójimo. Ese cura es un ejemplo como ser humano, superior a cura, digo yo. O sea, su capacidad de servicio, su alegría para vivir. El padre Toño no se arredra ante los problemas, con un gran optimismo, siempre sencillo, con una gran firmeza de convicciones, pues. Todo el mundo recuerda, creo yo, el discurso, pues, o la homilía o el sermón, como quieran llamarlo, del 19 de julio de 2019, cuando cumplimos 40 años de revolución. Pero el padre Castro tiene una trayectoria como sacerdote y como servidor del prójimo gigantesca. Felicidades al padre Antonio Castro y a toda la comunidad que lo ha tenido como cura. Ya pidió su jubilación. Vamos a ver si se lo conceden. Ya tiene más de 75 años el padre Toño. Toñito le dice todo el mundo. Bueno, miren, mañana, 1 de febrero, empieza en el mundo, en la cultura oriental, el Año Nuevo. O sea, más o menos el 22% de la población del mundo, la quinta parte, casi la cuarta, mañana celebra el Año Nuevo. Porque va acompañado, tiene que ver con la luna. La segunda luna nueva después del solsticio o el equinoccio de invierno. La segunda luna nueva después del 21 de diciembre. Entonces por eso varía la fecha de inicio del año nuevo en la cultura oriental. O sea, varía entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Puede ser en cualquiera de esas fechas. Este año tocó 1 de febrero. Son 2 semanas libres en China. 2 semanas. Bueno, en Taiwán también, que es parte de China, Formosa. También hay fiesta en Vietnam, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en Mongolia. Todas las comunidades chinas, que son enormes en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en el Perú, en Brasil, en España, por citar algunos ejemplos, pero son grandísimas. Se calcula que son más de 100 millones los ciudadanos de origen chino que viven a lo largo del planeta, a lo largo y ancho del planeta. Entonces fíjense, miren por qué es importante que nos acerquemos a esto, porque hemos reiniciado relaciones con China, nos vamos a acompañar durante mucho tiempo y vas a ver, hermano, dentro de un par de años aquí van a haber comercios chinos por donde quiera, empresas chinas por donde quiera. Los chinos van a ser de lo más normal que los encontremos en el mercado, en las calles, en los centros comerciales, en los supermercados, lo que sea, pues ahí vas a ver. Entonces hay que acercarse a la cultura china, que mucho más que esto, ¿verdad? Que el Año Nuevo. Esto es anecdótico. Tiene que ver con una tradición milenaria. No estás hablando de que algo que nació hace 100 años. No, hermano. Esto tiene que ver con una tradición milenaria. Algunos dicen que tiene que ver con Buda, la leyenda de Buda. Otros dicen que no, pues que es una leyenda también, pues, de la cultura china. Pues, el caso es que recuerden que se supone que a partir de la creencia de los chinos en Buda, que Buda creó o convocó a toda la fauna de la tierra, y en el orden se presentaron la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo, y por eso son los 12 signos del zodíaco chino, en ese orden.
Entonces este año es el tigre del agua, el año del tigre del agua. Es el tercer animal de los que convocó Buda. ¿Quiénes son tigres del agua? Los nacidos en 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y los que nazcan este año. Supone que va a ser un gran año para los que nacieron en este signo. Es un animal que espanta la mala suerte. Destacan por su valentía y por su buena actitud para desafiar los retos que se le presentan. Suelen ser personas amables, pero un poco precipitadas a la hora de tomar decisiones. En el amor suelen ser personas frías, pero disfrutan la música y las artes más que otros signos. ¿Por qué les estoy contando algo de esto? Fíjate, estamos hablando que son 2 semanas de fiestas de verdad. El rojo es el color de la suerte en la cultura oriental. Entonces todo es rojo ahorita en China. Ya está la transmisión especial porque ya son 18 horas, creo que lo que nos lleva a China. Por ahí va, 16, 18 horas. Entonces ya está la transmisión especial en el canal de televisión china. Son 5 horas que se vuelan. Pero son el color rojo, la gente decora sus casas, pinta sus casas, va a cena con la familia. O sea, son viajes de miles de kilómetros incluso ahí en China porque la gente se va de donde es originaria. O sea, estamos hablando de 1.450 millones de chinos que hoy celebran el Año Nuevo. Sumarle los 90 y pico de millones de vietnamitas, los casi 4 millones de Mongolia, los casi 100 millones entre las dos Coreas. ¿Me entendés? Entonces, cena, regalo, feliz año nuevo. ¿Cómo es que se dice? Espérate, eso lo apunté. Por aquí lo tengo. Se dice en mandarín, el idioma mayoritario en China se dice Xinyan Kuai Lei. Xinyan Kuai Le. Eso significa feliz año nuevo. Y en cantonés se dice Gong Hei Fat Choi, que significa te deseo prosperidad. ¿Por qué di cuento esto? Porque el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo le mandaron una carta, ¿verdad?, al presidente Xi Jinping. Y se la mandaron a propósito del año nuevo y porque además ya van a empezar los Juegos Olímpicos de Invierno. Y lo significativo de esto, ellos mandaron esta carta el 26 de enero, si mal no recuerdo. Y el presidente Jinping les contestó. Esto es inusual. Les contestó y en lenguaje interesantísimo. De eso es lo que quiero comentar rápidamente. La carta que enviada por Daniel y Rosario es una carta muy afectuosa, muy cariñosa, muy cercana. Admiración, invariable amor fraternal, nos abrazamos. La alegría de concluir exitosamente una etapa más de vida buena. Al instalarse este tigre de agua, estudiamos sus rasgos y valiosos y auspiciosos indicios de transformaciones. Este año nos habla de transformaciones evolutivas, más beneficio, más progreso compartido. Deseamos al gran pueblo chino, a usted, a sus líderes y gobernantes, al Partido Comunista de China, más éxito, más progreso, en la conocida fortaleza y fuerza de su gran espíritu luchador. ¿Ah? En el cariño del reencuentro entre nuestros pueblos, muchas felicidades. ¿Verdad? Y luego el saludo a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Entonces la respuesta de Xi Jinping es significativa. Primero porque responde, algo inusual. Y segundo, además de agradecerlo, de agradecer esa carta, dice, en menos de 2 meses las cooperaciones entre ambas partes ya dieron resultados fructíferos y las relaciones sino-nicaragüenses tomaron un nuevo cariz.
asignando suma importancia al desarrollo de las relaciones entre ambos países, en el año nuevo estoy dispuesto a trabajar junto con usted por profundizar las confianzas políticas mutuas, promover las cooperaciones en diversos campos, así como estrechar las manos para construir una comunidad de destino de la humanidad. Liderar las relaciones entre China y Nicaragua a lograr un mayor desarrollo desde el nuevo punto de partida histórico para redundar en beneficio mayor de ambos países y sus pueblos. Es significativo y creo que tenemos que congratularnos. A veces estos mensajes son protocolarios, son de lenguaje pues bastante común en otros mensajes, pero esta vez no es así y por eso es lo significativo. Los chinos además son sumamente cuidadosos en las palabras que utilizan, pero extremo cuidado, sobre todo si son escritas. A veces a alguien se le puede soltar la lengua, pero por escrito nunca. Son extremadamente cuidadosos. A propósito, la semana pasada, creo que fue el viernes, que el nuevo embajador chino en Estados Unidos, que era un chaval de 55 años, acaba de asumir el año pasado, de junio, hizo unas declaraciones sumamente importantes y advirtió a Estados Unidos que Estados Unidos y China podrían ir a la guerra si Estados Unidos persiste en el empeño de independizar Formosa, la isla de Formosa, Taiwán. Si la autoridad taiwanesa, envalentonada por Estados Unidos, sigue por el camino de la independencia, lo más probable es que involucre a China y Estados Unidos, los dos grandes países, en un conflicto militar. Así que harán los máximos esfuerzos para evitarlo, pero lo advierte: si Estados Unidos persiste en ese empeño, vamos a ir a la guerra. Así de claro habló el embajador chino en Estados Unidos, Qin Gang. El nuevo embajador, 6 meses tiene de haber llegado. Son las 6:52. Quiero ahora rendir homenaje a una compañera y a través de ella rendir homenaje al trabajo de una cooperativa. El pasado 20 de enero falleció en la Concordia la compañera María Auxiliadora Rivera Castillo, fundadora y presidenta de la cooperativa Blanca Arauz de Sandino. Repentinamente enfermó de un cáncer de páncreas y se fue en cosa de 2-3 meses. Fulminante, apenas tenía 52 años. Una mujer entera, muy capaz, muy dedicada a la causa del Frente Sandinista desde Cipota. Descrita como una mujer luchadora, guerrera. Era concejal del Frente Sandinista en la alcaldía de La Concordia. Y su huella principal es el trabajo con las mujeres campesinas de La Concordia. Ella es de origen campesino, de hecho, de una familia campesina, que con mucho esfuerzo lograron que ella estudiara y culminara su carrera como administradora de empresa, entre otras cosas, pues, ¿verdad? Y su apuesta fue por la mujer rural. Hija de Salomón Rivera y de Juanita Castillo. Y en su trabajo, le estoy rindiendo homenaje a esta mujer porque vean, estas son las hormiguitas de Sandino, hermano, las que no andan buscando figuración. Fíjate que gracias a ella se fundó la primera casa materna ahí en La Concordia y una de las primeras del departamento de Jinotega. En noviembre de 2000, con un grupo grande de mujeres del campo, fundaron la Cooperativa Agropecuaria de Créditos y Servicios Mujeres de La Concordia Blanca Arauz de Sandino. ¿Verdad? También habían algunas mujeres también del pueblo, de la ciudad de La Concordia, que es un pueblo pequeñito, pero bonito, bonito. Saludos al profesor José Augusto Rizo y a doña Teodolinda Rivera Ortiz, un matrimonio también de, ¿cuántos años llevarán? Otros 60, pero inseparable. Entonces, miren, les quiero contar esto. Entonces, ahorita son 286 las mujeres, empezaron como 600, pero eso siempre ocurre en las cooperativas.
Les quiero contar esto. Entonces, miren, comenzaron a buscar financiamiento por aquí, financiamiento por allá. Trabajan con el MEFCA, pero trabajan también con fuentes externas. Y lograron hacer el proceso completo del frijol, desde la siembra hasta embolsarlo como frijol ya cocido. Y lo venden, se llama frijol rico. Frijol rico. Ellas escogieron el nombre, votaron por el nombre. Y lo embolsan y todo mate, hermano. Más tienen su cocina con todas las medidas de higiene. Ellas mismas lo siembran, ellas mismas cosechan, aporrean los frijoles. O sea, tienen el ciclo completo. Algo poco común en Nicaragua. No sé, en la cadena de distribución no sé cómo están, pero tienen oficinas allí en la ciudad de La Concordia, ¿verdad? Que queda el centro de salud, perdón, el plantillo de la cooperativa, la sede de la cooperativa, queda del centro de salud 2 kilómetros al este, en la comunidad de La Granadilla, en La Concordia, ¿verdad? Y tienen una oficina en el propio pueblo, ¿verdad? Que queda contigua a las oficinas del Mineda, allí en La Concordia. Fíjense, miren lo que han hecho, ¿ve? Tienen un fondo revolvente para financiar distintas cosas de las propias afiliadas. Y ahí van, el revolvente tiene la gran ventaja que vos pagás y ese fondo lo seguís utilizando para los mismos préstamos. Han capacitado a las mujeres en lo que se te ocurra, tanto en el manejo de la cooperativa como en otros temas de empoderamiento, ¿verdad? Y frijol rico del campo a su mesa, ese es el lema de esa marca. Esta compañera, María Auxiliadora Rivera Castillo, la presidenta de esta cooperativa, era prima hermana de José Adán Rivera, el veterano dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo. Y, o sea, María Auxiliadora es de las que trabajaba sin andar figurando, pues, ni andar buscando cámaras. De hecho, me costó hallar fotos de ella. Ahí andan en todas las ferias, allá en el norte, presentando el frijol. Este es el resultado del trabajo de todo un grupo de mujeres, pero que tuvo una líder que se llamó María Auxiliadora Rivera Castillo, que falleció el 20 de enero cuando apenas tenía 52 años. Y ya los Rivera han estado de duelo porque doña Alejandra falleció en diciembre. Y me contaba el profesor José Augusto Rizo que él estudió con el profesor Luis Enrique Barreda Gutiérrez, que falleció hace un par de semanas ahí en Estelí, el papá del ingeniero Erwin Barreda. Era lo que es la vida, ¿verdad? Cómo da la vuelta. Así que saludos a toda la familia Rivera ahí en La Concordia, a doña Teodolinda, que era tía de María Auxiliadora. Dice José Augusto que con María Auxiliadora trabajaron juntos en la reconstrucción del Frente Sandinista después que perdieron las elecciones municipales por pleitos internos. El profesor Rizo fue un hombre clave en la reconstrucción del Frente, era secretario político del Frente, ya está jubilado, pero no retirado, siempre activo en la militancia. 6:59. A propósito, hoy vamos a hablar de la doctrina Monroe, les vamos a contar cómo es eso, y si nos da tiempo, les contamos cómo fue que Somoza se hizo con el poder derrocando a Sacasa. Les vamos a contar. Interesantísimo. Bueno, es que yo les conté, no sé si fue hace una semana, algo así, de las enchiladas de Joreb, ¿te acordás? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, y yo decía que no me acordaba que aquí me lo había mandado, pues me lo mandó doña Carlota Paz. Saludos, doña Carlota, siempre tan amable, tan gentil, tan cariñosa. Y me lo mandó con un vaso de cebollitas encurtidas, que también son de un emprendimiento familiar. Y por eso es que nosotros queremos destacar estas cosas, pues. Lo hicimos con frijol rico, lo hicimos con Jorge, lo queremos hacer. ¿Te acuerdas aquella
empresita que tiene una compañera ahí por la carretera Catarina de plantas ornamentales que son muy bonitos, por cierto. Ahora vamos con esto. Cebollitas artesanales. Son preparadas por una empresita de Ana Alemán y su esposo Carlos Morán Teller. La crearon en julio de 2016. ¿Verdad? Y en todo su trabajo de presentación y demás, lo que hacen es rendirle tributo a lo típico y tradicional de Nicaragua. Se enfocan en la venta directa al cliente, ¿verdad? Y tienen como meta exportar. ¿Te imaginas toda la nicada, mano, en Estados Unidos, en Costa Rica, en España, buscando las cebollitas artesanales? Ojalá que logren exportarlo. Entonces está en Facebook, pero está desactualizada la página. Qué lástima, deberían de tener un esfuerzo sistemático ahí. Y si no, pueden pedirlo al 88 80 80 32. Fácil, ¿ves? 88 80 80 32. Ahí pueden pedirla, o para el por mayor, al por menor, como quieran, pues. Muchas gracias a doña Carlota Paz de Teller por las cebollitas artesanales. Juega, pues. Entonces, cuando regresemos, les vamos a contar un poquito de la doctrina Monroe, su origen, su significado, y luego, a ver si nos da tiempo, creo que sí, a contarles cómo Somoza se hizo con el poder derrocando a esa casa. 7:2. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:07 a.m. Fíjense, yo creo que todo lo que tenemos una formación básica como militantes sandinistas, hemos escuchado la frase América para los americanos. Y hemos escuchado esa cosa que del destino manifiesto, que es posterior, ¿verdad? Entonces quiero contarles un poquito el origen de esto, pues. Lo que es verdad, fíjate que es interesante, o sea, vos le pasás revista a las personalidades que han ocupado la presidencia de Estados Unidos y generalmente te encontrás con una contradicción muy relevante que también, creo yo, la aporta el pueblo norteamericano en general. Un mensaje muy fraterno, si vos querés decirlo, hacia sus conciudadanos blancos, y un mensaje muy agresivo frente al resto de los pueblos del mundo y sobre todo contra los nativos americanos. Los llaman salvajes, criminales, de todas esos mismos presidentes que hablan con amor y no sé cuánto de sus compatriotas blancos. Así se expresan de los nativos americanos. Además que legitiman todas las barbaries que se hicieron contra ellos, pero verdaderamente atrocidades son las que hubo, ¿verdad? Algún día vamos a contar de estas cosas. Hay varios libros sobre esto, la historia de Estados Unidos de Howard Zinn, por ejemplo, o la historia oculta de Estados Unidos, que le escribieron Oliver Stone y no me acuerdo cómo se llama el otro historiador, que es muy bueno también, se los recomiendo. El caso es que la doctrina Monroe lleva el apellido o el nombre, o como nombre, el apellido del presidente James Monroe, cuyo secretario de Estado era John Quincy Adams, que después de él fue el presidente de Estados Unidos. Ha sido uno de los pocos presidentes que no ha logrado la reelección. Y fue presidente además por el famoso colegio electoral. No ganó en voto, pero hizo alianza con otro candidato y lo instalaron en la Casa Blanca y pusieron al otro candidato como secretario de Estado. Pero bueno, eso es otra cosa.
El caso es este, es que me parece tan significativo, ¿verdad? Este hombre, John Quincy Adams, fue el 6º presidente de Estados Unidos y fue el que redactó realmente la doctrina Monroe. La lee Monroe en su discurso de 1823 ante el Congreso, pero la redacta Quincy Adams, ¿verdad? Este Quincy Adams fue secretario de Estado de Monroe en sus 2 periodos, de 1817 a 1825. O sea, la independencia de Nicaragua es con John Quincy Adams como secretario de Estado, la independencia de Centroamérica. Y James Monroe como presidente. Esto es significativo, van a entender después por qué, ¿verdad? Entonces después él logra la presidencia después de ser secretario de Estado de Monroe. Y la doctrina la presenta Monroe en su 6º discurso ante el Congreso en 1823, culmina en el 25. Y su 7º, perdón, culmina en el 24, su 7º. Y entonces, ¿en qué contexto se da? Miren, el contexto es el siguiente. Ya llevaban, a ver, desde 1776 como independiente. Después de una cruenta guerra contra Gran Bretaña, una cruenta. Los británicos hicieron atrocidades contra los colonos gringos, atrocidades. Y también lo hicieron los franceses, pero bueno, eso es orina otro costal. Entonces ellos ya estaban conformándose como una potencia, pero eran vistos como menos por los demás. Incluso los yanquis tuvieron que mandar enviados especiales a los imperios europeos de la época para que los reconocieran como nación, porque los británicos eran el imperio dominante. Entonces fueron al imperio ruso, al imperio austrohúngaro, a los imperios de España, que ya venía para menos, para que los reconocieran como república independiente. Pero siempre se sentían amenazados por los europeos. Ya había entrado en declive la piratería y demás, pero seguía. Todavía tenían como base Puerto Rico, Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Que asaltaban las embarcaciones. Recuerden que la embarcación en alta mar o ya buscando los puertos, recuerden que el principal medio de transporte en esa época eran los barcos, que aviones ni que 8 cuartos, mano, los barcos, ¿verdad? Y miren lo que, ¿verdad? Quincy Adams era uno de los principales enemigos del comercio internacional de seres humanos, de esclavos, pero adentro ahí estaba legitimada la esclavitud. O sea, Estados Unidos era abanderado que no se comerciara con esclavos, pero mantenía como esclavos a los negros y a los nativos americanos en el propio territorio. Es lo que te digo yo, las contradicciones, ¿no? O sea, una cosa para afuera, otra cosa para adentro. Para adentro a veces bueno, a veces malo, y para afuera a veces bueno y a veces malo, ¿verdad? Incluso él tuvo una política de apertura hacia los nativos, apertura en el sentido de la época, pues, porque los colonos de origen irlandés y de origen británico, pues en general, de ingleses e irlandeses, lo que querían era exterminar a todos los nativos americanos. Lo lograron hacer con muchas de las tribus, pero hubo otras que que al final fue frenado, el genocidio, ¿no? Uno de los que se oponía a exterminar a los nativos americanos era John Quincy Adams, ¿verdad? Recordemos además, bueno, a Adams lo sucede a Andrew Jackson, que fue el que le ganó las elecciones realmente en el voto popular, pero Quincy Adams se le arrebata la presidencia haciendo alianza con otros piches, pues, pero bueno, no importa. Una anécdota, ¿sí ves? ¿Te acordás que Trump el año pasado no quiso ir a la toma de posesión de Biden? ¿Te acordás de eso? Pues eso mismo hizo Adams. Se lo hizo a Jackson, furioso porque Jackson no lo felicitó cuando a él se logra hacerse de la Casa Blanca. Bueno, no importa, sigo pues.
Incluso hay otro dato sobre John Quincy Adams. Él termina la presidencia, la pierde por muchas razones. Y entonces pues se tira para gobernador de Massachusetts, perdió, pero después se lanzó para representante de Massachusetts precisamente y logró ser elegido como diputado pues durante 8 veces consecutivas. Murió en el cargo siendo expresidente. Este Quincy Adams es el que sale en la película, no sé si la has visto, Amistad, ¿te acordás? Que es de un barco que lleva negros secuestrados de África, los lleva con destino a Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces lo interceptan y lo quieren juzgar. Bueno, porque los negros se rebelan, hay un motín. Y entonces los quieren juzgar en Estados Unidos. Y el abogado que los defiende, John Quincy Adams, ahí aparece en esa película, bajo la doctrina de que Estados Unidos condenaba el tráfico internacional de seres humanos, por eso lo logran liberar. Este hombre es John Quincy Adams, es interpretado por Anthony Hopkins, uno de los mejores actores actuales de la industria de Hollywood. Entonces, les voy a leer la parte de Monroe. A ver, ¿por qué? Bueno, Monroe, yo te contaba ¿cuál era el clavo de Monroe? El clavo de Estados Unidos era que percibía la amenaza de Europa contra Estados Unidos. Aún y cuando ya habían pasado más de 40 años de la independencia de Gran Bretaña, percibían que podía haber una intentona de los imperios europeos para ocupar Estados Unidos. Pero además, había una ebullición en toda América buscando su independencia del Imperio Español y en el caso de Brasil del Imperio Portugués. Y había una oleada, por lo tanto, de los movimientos independentistas del sur de Estados Unidos buscando que los norteamericanos respaldaran la lucha por la independencia. Entonces, bajo esa lógica, ¿verdad?, es que Estados Unidos adopte una posición, y es que respetan a todo el que quiera buscar la independencia, pero no lo van a ayudar, y que no se metan los europeos en América, que dejen, si quieren, que dejen a las colonias, porque si quieren independizarse, que se independicen, pero que no se vengan a meter a ocuparlas nuevamente. Básicamente, esa era la lógica de ellos. Lo que pasa es que después esto se extiende a otras esferas. América para los americanos. Entonces, en el 2 de diciembre de 1823 comparece James Monroe ante el Congreso, ¿verdad? Y ahí es donde aplican donde explican en qué consiste la doctrina de la política exterior. Repito, esta parte fue redactada por John Quincy Adams, que era el secretario de Estado y que luego fue el presidente de Estados Unidos. Después les voy a leer algo de Quincy Adams que es muy interesante. Pues dice Monroe en ese discurso, vamos a leerlo, es una cuartilla, no es gran cosa. Los ciudadanos de Estados Unidos atesoran los más amistosos sentimientos en favor de la libertad y felicidad de sus semejantes de ese lado del Atlántico, Europa. En las guerras de las potencias europeas en asuntos que les conciernen nunca hemos tomado parte, ni concuerda con nuestra política hacerlo. O sea, no nos metemos en las guerras de ustedes. Solo cuando nuestros derechos son invadidos o seriamente amenazados, nos ofenden las injurias o nos preparamos para nuestra defensa. Con los movimientos en este hemisferio, estamos necesariamente más inmediatamente conectados, y por causas que deben ser obvias para todos los observadores ilustrados e imparciales. El sistema político de las potencias aliadas, Portugal, España, Francia, Gran Bretaña, el Imperio Alemán, etc. Repito, el sistema político de las potencias aliadas es esencialmente diferente a este respecto del de América. América en el sentido del continente, no de Estados Unidos. Esta diferencia procede de la que existe en su respectivo gobierno.
Ya la defensa de los nuestros, que se ha logrado con la pérdida de tanta sangre y tesoro, y madurada por la sabiduría de los más ilustrados ciudadanos, y bajo la cual hemos gozado de una felicidad sin igual, se consagra toda esta nación, Estados Unidos. Debemos, por lo tanto, oigan qué interesante esto, debemos, por lo tanto, a la franqueza y a las relaciones amistosas existentes entre Estados Unidos y esas potencias europeas, declarar que debemos considerar cualquier intento de su parte de extender su sistema político a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad. Ahora le dicen amenaza a la paz y la seguridad de Estados Unidos. El término que inventó Obama para bloquear a Venezuela, que después se lo aplicó Trump a Nicaragua y que se lo han aplicado a Cuba durante 60 años. Ese mismo término está estrenado por Monroe y le dice a los europeos, si ustedes vienen aquí a América en sentido continental de la palabra, si ustedes vienen aquí y quieren imponer su sistema, eso para nosotros va a ser una amenaza a nuestra paz y a nuestra seguridad. ¿Estamos claros? De ahí sale el famoso América para los americanos. Sigamos. No hemos interferido, dice James Monroe, ni interferiremos con las colonias o dependencias existentes de cualquier potencia europea, pero con los gobiernos que han declarado su independencia y la han mantenido y cuya independencia hemos reconocido con gran consideración y sobre principios justos, podríamos no considerar ninguna intervención con el propósito de oprimirlo o controlar de cualquier otra manera su destino por parte de ninguna potencia europea bajo ninguna otra luz que no sea la manifestación de una disposición hostil hacia Estados Unidos. ¿Estamos claros? Entonces lo que le dicen los gringos es, espérense, en la guerra entre ustedes no me meto, pero, si ustedes quieren volver a ocupar América, eso para nosotros es una amenaza a nuestra paz y seguridad. Y si además ustedes quieren volver a oprimir, dice Monroe, a los países que ya se independizaron y que nosotros ya los reconocimos, eso también para nosotros es una amenaza. Estamos. Es un párrafo. Pero sigue después. Recuerda, había estallado ya la guerra entre España y Portugal por el dominio de los mares y demás. Y por pleito con lo de Brasil, bueno, no importa. En la guerra entre esos nuevos gobiernos de América y España, declaramos nuestra neutralidad en el momento de su reconocimiento. Miren qué maldito, que esto fue lo que le hicieron a Bolívar, los gringos. Los gringos le prometían una cosa y después le prometían otra y al final no se quisieron meter y no le dieron armas, no le dieron apoyo ni nada. Sino hasta que culmina la independencia de Colombia, de Venezuela, de la Gran Colombia. Entonces dice, declaramos nuestra neutralidad en el momento de su reconocimiento y a ello nos hemos adherido y nos adheriremos siempre que no se produzca el cambio que a juicio de las autoridades competentes de este gobierno hará el cambio correspondiente por parte de Estados Unidos indispensable para su seguridad. Si hay algún cambio, nosotros ya veremos si cambiamos de acuerdo a nuestros intereses como seguridad. ¿Verdad? Dice después, los últimos acontecimientos en España y Portugal muestran que Europa todavía está inestable. De este importante hecho no puede aducirse prueba más fuerte que que las potencias aliadas deberían haber creído conveniente, bajo cualquier principio satisfactorio para ellas mismas. O sea, ellos verán por qué se pelean. Haberse interpuesto por la fuerza en los asuntos internos de España. ¿Hasta qué punto puede llevarse a cabo? Bueno, recordemos que en España estaba el movimiento, ¿verdad?, para desconocer la monarquía, ya lo habían derrocado, habían declarado un sistema parlamentario, las Cortes de Cádiz que le llamaban, etcétera, y había el pleito, la guerra con Portugal. ¿Hasta qué punto puede llevarse a cabo tal interposición sobre el mismo principio? Es una cuestión en la que están interesados todos los poderes independientes cuyo gobierno difiere del suyo, incluso los más remotos, y seguramente ninguno más que Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos está atento, espérate. Vamos a ver.
Malditos son. Nuestra política con respecto a Europa, que fue adoptada en una etapa temprana de la guerra que durante tanto tiempo han agitado esa parte del globo, sigue siendo la misma: no interferir en los asuntos internos de ninguna de sus potencias, considerar al gobierno de facto como el gobierno legítimo para nosotros. O sea, cambian de gobierno, el gobierno que llegue para mí es legítimo, dicen los gringos, en las potencias europeas. Cultivar relaciones amistosas con él y preservar esas relaciones mediante una política franca, firme y varonil, respondiendo en todos los casos a las justas demandas de cada poder sin someterse a las injurias de ninguno. Fíjense bien. Vean lo que los gringos están diciendo: bueno, nosotros vamos a reconocer al que pongan ustedes, no nos interesa. Y vamos a tener relaciones buenas con cualquiera que pongan. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? Porque está obviamente en inferioridad militar, y en inferioridad comercial, y en inferioridad de desarrollo económico. No tiene la flota naval que tenían en aquel momento los británicos, los portugueses o los españoles, aún y después de que los españoles habían caído en declive después de la batalla naval que les destruyen su flota. Pero aún así, los gringos no tenían capacidad. Entonces, no les quedaba de otra mano respetar cualquier cosa dentro de Europa. Pero que la novedad de este discurso es que le dicen a los europeos: pero aquí no te metas. Y sobre todo el encono era con Gran Bretaña, su antigua metrópoli, era que gobernaba los asuntos de Estados Unidos, los gobernaba Gran Bretaña. El rey dictaba, quitaba y ponía jueces, etcétera, pues. Y esto es relevante para nosotros porque esa doctrina es la que aplican cuando el pleito por el canal, hacia 1848, 1850, y la ocupación que tenía Gran Bretaña desde Belice hasta el Caribe panameño, incluyendo la costa caribe nicaragüense. Y después tuvo que haber un tratado a espaldas de Nicaragua, donde los británicos accedían a retirarse y que se ocupara Estados Unidos de Nicaragua, porque el canal famoso. Por eso es relevante esto. Entonces dice: es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político a cualquier parte de cualquiera de los dos continentes sin poner en peligro nuestra paz y felicidad. Son malditos. O sea, cuando ellos eran los amenazados, le dicen: cuidado, te metes aquí. Ahora hacen exactamente lo inverso. Se meten en cualquier lado. ¿No? La política imperial. Por eso es que te digo cómo cambian las cosas. Dice además, repito, es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político a cualquier parte de cualquiera de los dos continentes, sin poner en peligro nuestra paz y felicidad. Ni nadie puede creer que nuestros hermanos del sur, si se les dejara solo, lo adoptarían por su propia voluntad. Es decir, dice, y además, nadie va a creer de que las repúblicas que se están formando en el sur de América van a adoptar el sistema de ustedes por su voluntad. Yo no me voy a traer ese cuento, sé que ustedes se lo impusieron. Entonces dice, es igualmente imposible, por lo tanto, que debamos contemplar tal intervención de los europeos en cualquier forma con indiferencia. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, le dice. Si miramos la fuerza y los recursos comparativos de España y esos nuevos gobiernos y la distancia entre ellos, debe ser obvio que nunca podrá someterlos. Todavía es la verdadera política de los Estados Unidos dejar a las partes solas, con la esperanza de que otras potencias sigan el mismo camino. O sea, lo que dicen los gringos a los europeos: mira, yo no me meto en tus pleitos, no te metas en ninguno de los pleitos que hay aquí con las repúblicas que se quieren declarar independientes. Cuidado, vení aquí, que eso amenaza mi paz y mi seguridad. ¿Verdad? Yo no me voy a meter tampoco a buscar la independencia de ellos, ahí los voy a dejar, pero los voy a respetar y los voy a reconocer si lo logran. Eso es lo que dice Estados Unidos. Pero ese párrafo que les leí hace un ratito es la esencia de la famosa doctrina Monroe, de América para los americanos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Esa es la doctrina Monroe.
escrita por John Quincy Adams, que después fue presidente de Estados Unidos, después de James Monroe. Pero fíjense, miren lo que es la vida. Un poco antes, 2 años antes, en 1821, en el 45 aniversario de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, John Quincy Adams comparece como secretario de Estado de James Monroe y da un discurso sobre la política exterior. Y es sumamente interesante. La parte final. Yo lo voy a leer para que vean cómo es la contradicción de los gringos. Pues como, o sea, una filosofía totalmente contradictoria. O sea, eso del bien y el mal se dejan atrapar de uno y otro según la conveniencia de los intereses geopolíticos y económicos. ¿Verdad? Y entonces, les voy a leer esto. 4 de julio de 1821. John Quincy Adams. Ahora pues, amigos, paisanos y conciudadanos, si los sabios, los filósofos del antiguo mundo, los primeros observadores de la mutación y aberración, los descubridores del fluido magnético y planetas invisibles, los inventores del rocket, las bombas de Congreve, y de Shrapnel, las municiones de artillería, quisieran preguntar ¿qué ha hecho la América, Estados Unidos, en beneficio de la especie humana? Nosotros contestaremos de este modo: la América, Estados Unidos, con la misma voz con la que proclamó su existencia como nación, publicó en el mundo los derechos inalienables de la naturaleza humana y los únicos principios verdaderamente legales de todo gobierno. Desde que tomó su asiento en la Asamblea de las Naciones, siempre ha presentado a todas, aunque a veces inútilmente, la mano de la honrosa amistad, de la libertad igual y reciprocidad generosa. Entre las naciones, Estados Unidos siempre ha hablado, aunque a oídos sordos o frecuentemente orgullosos, el lenguaje de la igualdad, de los derechos de libertad y de justicia. Por medio siglo, miren lo que era el contrasentido. Esto es lo que decía Estados Unidos en 1821. Por medio siglo, sin la menor excepción, ha respetado la independencia de las demás naciones, al paso que ha sostenido y afianzado la suya. Se ha abstenido de intervenir en el gobierno interior de los pueblos, aun cuando la lucha ha sido por principios que le son tan caros como la última gota vital que circula en su corazón. O sea, se enorgullece Quincy Adams de que no se han metido, no han intervenido en ningún país. Se enorgullece. 1821. Estados Unidos ha visto que probablemente por muchos siglos todavía el mundo europeo será el teatro de la continua lucha entre el poder inveterado, heredado, y el renacimiento de los derechos. Donde se agiten el estandarte de la libertad y la independencia, allí irán los votos de Estados Unidos, sus deseos y sus bendiciones. Estados Unidos no va en busca de monstruos, se contenta con desear la independencia de todos. Solo es la vengadora y sostenedora de su propia libertad. O sea, Estados Unidos solamente venga y sostiene su propia libertad, pero no se preocupa para el otro. Fíjense bien, estoy hablando hace más de 2 siglos. Sí, más de 2 siglos ya. Y dice después: con su voz y la benigna simpatía de su ejemplo, Estados Unidos recomendará a todos la causa general. Sabe muy bien que alistándose bajo de otra bandera que la suya, o sea, metiéndose al pleito con otra bandera que no son las propias, aunque fuesen bajo la bandera de la independencia extranjera, se hallaría perdido Estados Unidos en un laberinto inextricable, todo enredado, envuelto en todas las guerras del interés, de la intriga,
de la avaricia individual, de la envidia y la ambición, que cubriéndose del manto de patriotismo usurpan la bandera de la libertad. Fíjense bien. Dice, nosotros no tenemos por qué meternos en esa guerra, porque son las guerras de la intriga, del interés, de la avaricia, de la envidia, de la ambición. No nos metamos en eso, dice Quincy Adams. John Quincy Adams. Variarían intensamente las máximas fundamentales de la política de Estados Unidos si nos metiéramos en esa guerra. Pasaríamos de la libertad a la fuerza. La venda que cubre su frente no brillaría más con el inefable esplendor de la libertad y la independencia si se meten en esa guerra. En su lugar, ceñida una imperial diadema, despidiendo un falso y malhadado brillo en el oscuro radio del poder y del dominio. Podría ser, en fin, Estados Unidos el dictador del mundo, pero dejaría de ser el regulador de su propio espíritu. 1821. Miren cómo proyecta Quincy Adams. Rechaza las guerras de intervención, rechaza la intervención en cualquier conflicto interno y dice que si se meten en esa guerra que son guiadas por la avaricia, por la envidia, por lo que sea, entonces Estados Unidos, ¿verdad?, dejaría de ser el estandarte de la libertad. ¿Estamos? No brillaría con el inefable esplendor de la libertad o de la independencia. En su lugar, dice John Quincy Adams, quedaría ceñida una imperial diadema, o sea, la corona del imperio, despidiendo un falso y malhadado brillo en el oscuro radio del poder y del dominio. Podría ser, en fin, el dictador del mundo, pero dejaría de ser el regulador de su propio espíritu. ¿Qué te parece? Lo dice un presidente, no lo digo yo, lo dijeron esto hace más de 200 años, casi 201. Por eso que te digo, las contradicciones, ¿no? Este mismo hombre es el que escribe la doctrina Monroe, que rigió la política de Estados Unidos durante casi un siglo. Después viene lo del Destino Manifiesto, después viene no sé cómo que se llama esto, el no sé cuánto de Roosevelt, ahí me voy a acordar, ¿verdad? Pero el mismo hombre te hace la doctrina Monroe y al mismo tiempo te dice, no nos metamos en esas cosas que vamos a perder. Vamos a hacer el imperio, vamos a hacer imperio, vamos a ser los dictadores de todo el mundo, pero no vamos a poder gobernar nuestro propio espíritu. Lo que es verdad. Fíjate que hay un chileno que fue fundador de la derecha chilena, pero con un sentido nacionalista muy profundo. ¿Ya? Pero en esa época que él escribió esto, en 1821, en el siguiente año, el 22, vos sabés que las noticias tardaban en llegar. En aquella época, ¿verdad? Por barco llegaban los cuentos, las cartas. Pero y ahí, con 1822, ni el telégrafo, nada estaba desarrollado. Ni el teléfono, ni nada. Todo era por cartita o por boca a boca. Entonces este chileno, que se llamó José María Sea, vivía en el Perú, se había ido a Perú después de enviudar, incluso entró en depresión, hasta se quiso matar, se iba a meter a cura y se dedicó al comercio y fue muy exitoso y vivía en el Perú. Entonces, miren inteligencia de este tipo, además que era, o sea, después esa profunda identidad religiosa lo hizo llevar a ser muy conservador, pero con mucha inteligencia, mucha astucia. Dice, miren qué interesante. Los periódicos traen agradables noticias para la marcha de la revolución de toda América, la revolución de la independencia. Parece algo confirmado que Estados Unidos reconoce la independencia americana. Aunque no he hablado con nadie sobre este particular, voy a darle mi opinión.
El presidente de la Federación de Estados Unidos, Mr. Monroe, ha dicho que se reconoce que la América es para esto, para los americanos. Cuidado con salir de una dominación para caer en otra. Hay que desconfiar de estos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación sin habernos ayudado en nada. He aquí la causa de mi temor. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar ministros, embajadores, delegados y en reconocer la independencia de América sin molestarse ellos en nada? Vaya un sistema curioso, mi amigo. Yo creo que esto obedece a un plan combinado de antemano. Y ese plan sería así: hacer la conquista de América no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá, tal vez hoy no, dice Sea, pero mañana sí. No conviene dejarse halagar por estos dulces que los niños suelen comer con gusto, sin cuidarse de un envenenamiento. Perdón, el que afirma todo esto es Diego Portales. Ay, qué estúpido. La carta es dirigida a SEA. Y el que afirma todo esto es Diego Portales, que fue ministro, no quiso ser presidente de Chile, pero tuvo una participación muy activa en la independencia de Chile. Pero se llamó Diego Portales, no SEA. A SEA era el que le mandaba la carta, Diego Portales. Pero fíjense, se llamaba Diego José Pedro Víctor Portales y Palazuelos. Miren qué interesante, ¿no? Esto se lo quiero dejar ir a esos que se llaman Nueva Izquierda, los Boric en Chile, los Manuel Zelaya en Honduras, los López Obrador en México, los Gustavo Petro en Colombia, los Pedro Castillo en el Perú. Lo dijo este hombre que era de derechas, a la luz de, digamos, de las ideologías actuales, que decía: América busca conquistarnos por la arma. Estados Unidos busca conquistar América no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. No conviene dejarse halagar por estos dulces que los niños suelen comer con gusto, sin cuidarse de su envenenamiento. Ojalá que Xiomara Castro tome en cuenta estas cosas. Ahí la andan. Xiomarita por aquí, Xiomarita por allá. Qué bonita que sos, qué lindo que sos, presidenta de Honduras. Yo te voy a ayudar. Caramelos envenenados. Ojalá que lo resistan. Como decía Diego Portales, el chileno. Bueno, son las 7:43. Empezamos. Voy a empezar. Ya no es posible terminar con todo el relato de cómo qué fue lo que hizo Somoza para hacerse con el poder. Interesantísimo. Hay que estudiar la historia. Hay una frase de un intelectual mexicano muy destacado, fue ministro de Educación, hizo muchas cosas en la educación, José de Vasconcelos. Incluso el mejor relato de la época porfirista lo escribió Vasconcelos como autobiografía. Varias obras son. Dice José Vasconcelos, ¿no?, que el que no... que se me hizo esa frase, qué barbaridad, la perdí. Espérenme, voy a buscar esa frase porque es muy buena. Que la dice este luchador revolucionario mexicano: sin memoria no hay conciencia. José de Vasconcelos. Sin memoria no hay conciencia. Si no conocemos lo que nos ha pasado, no hay manera que tengas conciencia. Y fíjense cómo hizo Somoza. Te lo resumo y después te lo cuento. Te lo resumo. ¿Qué hizo Somoza? Asesina a Sandino con el apadrinamiento de Estados Unidos, con la connivencia de los conservadores, de los oligarcas conservadores, con la preparación de los medios de la época
de ese asesinato y después se esfuerza en crear las condiciones para tomar el poder político él, que no lo esté mandando nadie. Entonces, para lograr ese objetivo, además de lograr la connivencia del gobierno de Estados Unidos, para lograr ese objetivo es que logra alianzas con los conservadores, por lo menos con un segmento de los conservadores, con los liberales, y además crea conflictos artificiales. Es interesantísimo. Y entonces, en una serie de acontecimientos que se suceden sobre todo entre mayo y junio de 1936, él logra que Sacasa renuncie. ¿No? Él renuncia el 6 de junio, Juan Bautista Sacasa. Este personaje, vamos a hablar de él más el miércoles, porque para mí Sacasa es un tipo de esos. Yo no le tengo ningún respeto, no lo voy a calificar a Sacasa, ningún respeto. Ni por lo que hizo con Sandino, ni por lo que connivió con Somoza, nada, ningún respeto. Solo recuerdo que en 1920, siendo joven todavía, él bastante joven, se fue a Washington a peregrinar, a pedirle permiso a Estados Unidos, o mejor dicho, a que le quitaran el castigo a él por haber sido celayista y le permitieran competir por la presidencia. Con solo eso, no le tengo ningún respeto. Sandino le tenía respeto, lo admiraba incluso. Y por eso es que él firma la paz con Sacasa, porque confiaba en él. Entonces, el 6 de junio se renuncia. Pues acá vamos a contar esto. Pues. ¿Cómo comienza todo? Con la retirada de los gringos. Y aquí tiene que ver algo que se llama la constabularia, que es el precedente de la Guardia Nacional. Fíjense, la constabularia es una mezcla de ejército con policía, de Guardia Nacional que tenían los gringos con policía. Entonces esa mezcla la llamaban constabularia. Por primera vez le instalaron en Haití, el Haití que intervinieron, otras de tantas intervenciones de los gringos, a mediados de 1915, 1916. Intervienen en Haití, asesinan a todos los líderes de esa rebelión, ya se los contamos aquí en Sin Frontera, y luego instalan la constabularia, pero no le instalan como una parte de una filosofía, de una política decidida, sino se les ocurrió a los que estaban ahí, al secretario de Estado, estaba metido Simpson también ahí, que fue jefe bueno, no importa. Entonces, el caso es que Henry Stimson, perdón. Entonces ahí instalan la constabularia. Después lo hacen en Dominicana, porque también se meten a Dominicana, una de las tantas veces que han intervenido esa nación, y ahí también inventan la constabularia. De hecho, también en Jamaica. ¿De dónde viene ese término? Viene de Gran Bretaña, de Irlanda, si mal no recuerdo, que ahí se ejerce esa manera de organizar una fuerza policial interna, y en Jamaica se llama todavía constabularia. Ya lo que es la vida. Entonces Nicaragua es como el cuarto experimento gringo de constabularia, que es mezclar las funciones de la Guardia Nacional con las misiones de la policía y hacerlo en un solo cuerpo armado. ¿Estamos claros? Entonces los gringos negocian lo de la constabularia desde 1927-28. Desde entonces, incluso los reúnen a todos los candidatos a presidente de las elecciones de 1927 y los obligan a negociar el respaldo a la constabularia. Entonces ese es el antecedente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos prolongan su estancia en Nicaragua, la estancia de los marinos aquí en Nicaragua, porque no logran acabar con Sandino. Entonces van prolongando su estancia en la esperanza de que van a matar a Sandino, que van a acabar con los bandoleros, y no lo logran. Entonces prefieren irse, y hay que buscar los nicas de ellos, que se maten entre ellos, prefieren irse, dejar de morir, que ya no sigan muriendo jóvenes norteamericanos en la manigua nicaragüense. ¿Verdad? No pueden, ya se declaran que impotentes, que no pueden con Sandino. Entonces prefieren irse, y entonces empieza a funcionar la Guardia Nacional. ¿Verdad? Después viene el siguiente antecedente, es el asesinato de Sandino.
Sacasa siempre se lavó las manos y dijo que él no sabía. Pero el hecho es que cuando se van los gringos y la guardia no se ha terminado de organizar, hay un vacío de poder. Porque está Sandino con su ejército de 4.000 hombres en el norte del país y está la guardia con Somoza que está organizándose. Hasta ese momento, bueno, Sacasa asume el 1 de enero del 33, el mismo día que se van las tropas yanquis. Pero el mando sobre Somoza era bastante diluido. Se decía que iba a estar subordinado al poder del presidente, pero en la práctica no era así, porque hasta ese momento Somoza se subordinaba a los marinos. No se subordinaba a Moncada, sino a los marinos. Se van los marinos y él queda supuestamente bajo la égida de Sacasa, pero él se cree con un poder propio, con una autoridad propia y que no tiene por qué andar haciendo caso a nadie. Más o menos en esa lógica. Entonces se entendía con el embajador gringo. Sacasa, para poder hacer obedecer a Somoza, recurría al embajador gringo. Entonces, toda reunión de Sacasa con Somoza, ahí estaba el embajador gringo, porque si no, Somoza no hacía caso. Y aún así, el embajador gringo lo deja correr, nunca lo paró, hasta que culmina en el derrocamiento de Sacasa. ¿Verdad? Pero además había otro factor, y es que los dirigentes del Partido Conservador, que son los que primero instigan a Somoza que mate a Sandino, que también tenían el control de los medios escritos de la época. Los liberales estaban partidos. Entonces los conservadores y los liberales querían tener la mayor influencia posible sobre la Guardia Nacional y eso estaba en recomposición. De hecho hay una terna de mando que se le proponen a los gringos para ver a quién va a designar y ahí sale Somoza, pero porque la mujer del embajador Hanna, que era una mujer alemana, era amante de Somoza. Entonces así sale Somoza como jefe de la guardia, pero teóricamente iba a salir de lo que proponían los conservadores y de lo que proponían los liberales y decidía Estados Unidos. Así de simple, pues. ¿Verdad? Entonces, bueno, entonces está en el proceso de organización la guardia, está Sandino con su gente en el norte, hay dos ejércitos en el país, Somoza quiere que solo ellos sean el ejército, Sandino le dice, no, esa guardia hay que reformarla porque no está sometida a la Constitución y yo no voy a entregar las armas mientras eso no ocurra. Ahí está la disputa, ¿no? Entonces los conservadores querían tener la influencia hegemónica en la guardia y habían entrado en tratos con Somoza García. En el 33 el Partido Conservador, del Partido Conservador surge una organización formada bajo la influencia de las dictaduras europeas de Italia y de Alemania, la de Mussolini y la de Hitler, que son los camisas azules. Bandas fascinerosas, bandas armadas, jóvenes. Había uno famoso que después fue muy famoso, que fue José Coronel Urtecho. También Pablo Antonio Cuadra fue de los camisas azules. Surge en Granada, pero tenían operaciones en varias ciudades del país, en León, en Managua, en Masaya y en Granada, por ejemplo. Entonces estas bandas paramilitares, los camisas azules, eran bandas somocistas, subordinadas a Somoza. Y Somoza las utiliza. Las comienza a utilizar para quemar medios de comunicación, por ejemplo, que se oponían a que él fuera candidato a la presidencia. Ya no sería que fuera presidente. A gente que respaldaba a Sacasa. La agredían, etc. Somoza usa las bandas paramilitares, los camisas azules, y la usa también para descomponer el orden interno y acorralar a Sacasa. Esto también es interesante. Te digo otras cosas más. Somoza anuncia, ¿verdad?, que él quiere ser candidato. La constitución que los yanquis redactaron prohibía que el jefe de la guardia fuera candidato presidencial. Tenía que renunciar un año antes. Pero él anuncia que sí, que él va y que no va a renunciar. Entonces, a partir de ese momento empieza una disputa más ácida, más agria por el poder. A partir de ese momento. ¿Verdad? Y lo peor del caso es que
Sacasa era, a ver, Somoza estaba casado con la Margarita de Baile Sacasa. O sea que Sacasa era sobrino político de Somoza. Perdón, Somoza era sobrino político de Sacasa. Así era. ¿No? Entonces, en el 36, todo esto, después del asesinato de Sandino, el año 34 fue más o menos apacible, ¿verdad? En la asamblea, en el Congreso de la época, declaran amnistía a todos los involucrados en el crimen. El Partido Conservador le hace homenajes por aquí y por allá a Somoza, como el pacificador de Nicaragua, la jerarquía católica otro tanto. 34 fue más o menos tranquilo después de que asesinan a Sandino. En el 35 comienzan a descomponerse las cosas cuando Somoza anuncia que quiere ser candidato a la presidencia. Y en el 36 se descompone totalmente el asunto, ¿verdad? Entonces ya se va a la ofensiva en mayo y le propone a Emiliano Chamorro, que era el delincuente que inició todo en el 26 cuando derroca al presidente constituido con el famoso Lomazo. Los gringos lo desconocen, entonces él tiene que retirarse, ponen a Adolfo Díaz. El que inicia todo el despelote es Emiliano Chamorro, pero él es jefe de una de las fracciones del Partido Conservador. Y tenía a Carlos Cuadrapazo, que había sido su embajador en Estados Unidos, otra cosa, que era otro caudillo del Partido Conservador. Entonces él a estos dos les propone hacer un gobierno de coalición, sacar a Sacasa y poner un gobierno de coalición, ¿no? Para que se olvidaran esos resquemores, esas rivalidades entre las paralelas históricas. Pero entre los diputados la cosa no era tan sencilla para Somoza y había una alianza ahí para impedir que Somoza fuera el candidato. Miren lo que hace Somoza con los camisas azules. ¿Ah? Por ejemplo, el 26 de abril de 1936, los camisas azules proclaman a Somoza García como candidato presidencial. Apenas eran como 250, pero todos chavalitos de la oligarquía conservadora en Granada y también en León y en Masaya, como te decía, ¿verdad? En su libro, Sacasa habla rápidamente de estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el mayor, Ramón Sacasa, que era el jefe de la plaza de Acosasco en León, él cuenta, ¿verdad? Que ya te digo la fecha, que el 12, a ver, no recuerdo qué fecha, él cuenta que llegaron los camisas azules, ¿verdad? Y aquí está. El 31 de mayo de 1936 cuenta Ramón Sacasa que el sábado al amanecer, Guardia Nacional y camisas azules armados de rifles y máquinas detuvieron leche y demás provisiones para el fortín, manteniéndolo aislado. Por la tarde quisieron avanzar, etcétera, pero los camisas azules metidos hasta el alma, pues. ¿Me entendés? Las fuerzas paramilitares. Y Sacasa va contando en su libro, el libro que él hace después que lo derrocaron, cuando se fue a vivir a Estados Unidos. Ahí cuenta, él relata, pues se llama ¿Cómo y por qué caí del poder? Y lo vamos a contar, pero el miércoles, pues vamos a leer esas partes. Entonces, lo que quiero decir es, entonces, Somoza, para poder dar el golpe de Estado, hace una alianza con el Partido Conservador, con sectores del Partido Conservador, con sectores del Partido Liberal. Tiene el control total tiene el control mayoritario de la Guardia, excepto dos plazas que son el escuadrón que cuidaba esa casa en la Loma de Tizcapa y el fortín de Acosasco, porque ahí está un primo hermano de esa casa, que es el mayor Ramón Sacasa, ¿verdad? Y además, entonces después hace otra cosa, y es que penetra los movimientos sociales, podríamos decirlo, de la época, pues, ¿verdad? Coopta a sus líderes y los enfrenta a Sacasa con huelgas y demás. De eso vamos a hablar, sin embargo, el próximo
miércoles. Son las 7:59. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.